Sea como sea, vemos que cada nota del piano ocupa en realidad todo un ámbito de alturas que se extienden desde el agudo hasta el grave, donde producen simultáneamente resonancias que no parecen unidas a la frecuencia fundamental y un haz armónico propio de la cuerda o de las cuerdas golpeadas. El timbre del piano está, pues, fundado en una segunda correlación, una segunda ley, una segunda constante que podríamos formular simbólicamente con las mismas reservas que antes. Situación del grado X, situación de la energía en la tesitura igual constante o bien. Altura nominal X, timbre de la nota correspondiente igual constante. Vi y tiempos y duraciones, un largo rodeo. Estas experiencias a las que asistimos y que hemos llamado amorfosis, son una elaboración psicológica del tiempo físico, como ya hemos podido ver. Parece que hemos dado un largo rodeo para llegar a unas conclusiones que no precisan de laboratorios especiales y que están al alcance de cualquiera que compare atentamente las percepciones de duraciones de sonidos diversos y los tiempos físicos correspondientes. Pero, de hecho, nadie lo sugiere ni en la música ni en la física actuales, dado que en ambas está muy arraigada la creencia de que solo hay una clase de tiempo. Para el físico está claro. El tiempo es una magnitud divisible, aditiva y mensurable con el cronómetro. Para el músico es muy parecido. Una negra vale 2 corcheas y se mide en el metrónomo, el cronómetro musical. Así vemos que ciertos compositores actuales construyen sus partituras con un decímetro graduado en segundos siempre a mano. Pero nosotros, partiendo del oído, podemos reunir nuestras experiencias musicales en la escucha de las duraciones y esforzarnos en comprender mejor qué es el tiempo de escucha. Vi 2. Ritmos y duraciones. Este desfase histórico y esta laguna experimental que pretendemos salvar así, se explican cuando vemos que la música, siguiendo a la física, ha consagrado todo su esfuerzo cultural a normalizar lo que no era normal por naturaleza. Y así, poco a poco, se han llegado a confundir dos nociones. Las duraciones internas de los objetos obedecen aparentemente al mismo cronómetro que la duración de sus distancias. Pero, de hecho, las distancias son dominantes. 148. Pierre Schaeffer. Un trozo de flauta o de violín, un arpegio en los registros medios del piano bastan para ponernos en guardia contra la menor falta rítmica y el menor fallo del artista. Pero si en lugar de objetos parecidos juntamos o comparamos objetos cargados de distinta información, el tiempo métrico se borra, como veremos, en beneficio de una percepción de las duraciones en relación evidente con el contenido de los objetos. Este fenómeno hubiera podido preverse, pero no así su amplitud, que es verdaderamente sorprendente y descarta en música el recurso al tiempo métrico desde el momento en que los objetos están fuertemente formados u organizados en estructuras temporales muy diferenciadas. Vi 3. Experiencia de los 7 sonidos disimétricos. Se trata de la experiencia realizada en 1959 que hemos comentado detalladamente en el número 17 de los Gravesaner Blatter. Es cierto que los ejemplos sonoros que propusimos ganarían si hubieran sido más simples, para poder prestarse a una observación más sistemática, pero esta primera experiencia tiene el mérito, a nuestros ojos, de ser histórica y suficientemente significativa. A nuestros lectores queda su continuación. Dado que los sonidos musicales tradicionales no evidencian más que dos tipos temporales distintos, el sonido sostenido y la resonancia, nos hemos esforzado por quedarnos en terreno conocido, realizando sonidos compuestos que llevan una fase de percusión hasta la fase de mantenimiento y una fase de resonancia más o menos prolongada. Estas dos partes del sonido se distinguían claramente por la evidencia de dos facturas distintas. La primera correspondía, por ejemplo, al frotamiento de un estilete sobre una plancha, y la segunda, a la resonancia de esta misma plancha liberada de la excitación. Entonces se pedía a los oyentes que compararan en duración estas dos fases del fenómeno, y que trataran de apreciar la importancia temporal de la una con relación a la otra. Se sobreentiende que en las condiciones de la acusmática, nuestro lector puede dirigirse a la figura 16 para apreciar los batigramas correspondientes. Los 7 sonidos que reunimos así se dividen en 3 grupos. Los sonidos 1 y 2 son percusiones seguidas de resonancia. Los sonidos 3, 4 y 5 son chirridos mantenidos, de forma progresiva pero breve seguida de resonancias. Los sonidos 6 y 7 están marcados por mantenimientos casi permanentes, continuo para el 6 e iterativo para el sonido 7, y seguidos de resonancia silencio. ¿Qué oyen los observadores? 1. En los primeros sonidos, la apreciación se revela difícil, pues el ataque parece importante, y de duración inferior a la resonancia, pero no se aprecia en la misma medida.
Tratado de los objetos musicales 149. 2. Por el contrario, para los sonidos 3, 4 y 5 se puede hablar de una medida común, ya que las duraciones de las fases de mantenimiento son más o menos equivalentes, según parece, a las de las fases de resonancia. 3. En los sonidos 6 y 7, las duraciones de mantenimiento, continuo o iterativo, parecen claramente superiores a las duraciones de resonancia que les siguen. Paralelamente a estas evaluaciones de la percepción, ¿cuál es en tiempo físico el reparto efectivo de estas fases? 1. En los dos primeros sonidos, el fenómeno de ataque es casi instantáneo, en el 1 ataque simple y en el 2 doble ataque, a un intervalo de 40 milisegundos aproximadamente. Estos sonidos, hasta la extinción de sus resonancias, duran respectivamente 1 segundo y medio y 3 segundos aproximadamente. 2. En los sonidos 3, 4 y 5 la fase de mantenimiento dura, respectivamente, 250 milisegundos y 300 milisegundos, mientras que la duración de los sonidos enteros es de 1 segundo y medio a 3 segundos. 3. En el sonido 6 la duración de mantenimiento es más o menos 1/3 de la de resonancia, y en el sonido 7 la duración de la pulsación de mantenimiento es ligeramente superior a la de resonancia. Esta experiencia pone de relieve los siguientes resultados. 1. Un ataque cuya duración es inferior al umbral de 50 milisegundos, ataque simple o doble, no es apreciable en su duración con relación a la resonancia. 2. En la aparición de fenómenos que se prolongan más allá del umbral de la percepción, el oído aprecia las duraciones, pero solo en función de la importancia de los fenómenos energéticos, más que en función de su duración métrica. Por ello, el oído encuentra equivalentes en el sonido 3 de fases que métricamente están en la relación de 1/4 de segundo a 3 segundos, es decir, de 1 a 12. 3. A fortiori, no nos sorprende que el oído en los ejemplos 6 y 7 cuyas fases están en relación de 1/3 y 1, considere que la fase de mantenimiento es más larga que la de resonancia. Este es el fenómeno de desfase de la duración percibido con relación al tiempo físico que hemos llamado morfosis tiempo-duración. BI 4. Duración e información. El conjunto de estos resultados puede ser resumido en una proposición que enunciaríamos así. La duración musical está en función directa de la densidad de información. 150. Pierre Schaeffer. Señalemos que no podemos ni queremos definir estos últimos términos con ninguna precisión. ¿Para qué serviría hablar de cantidad de información en relación a una actividad musical que escapa a toda medida, y por qué dividirla en una unidad de tiempo problemática? Nos conformaremos con la expresión densidad de información en un sentido analógico que sugiere simplemente una cantidad relativa más o menos elevada de fenómenos energéticos diferenciados, o diferenciables, en una fase concreta de un objeto musical determinado. ¿Cómo interpretar estos resultados? Los breves instantes de ataque o de mantenimiento fijan doblemente la atención por la presencia de una causalidad en acción, factura, y por la importancia de las evoluciones que se asientan en el sonido, variación. De esta forma el oído queda atado tanto al análisis de las causas como al de los efectos. Desde el momento en que termina el primer fenómeno, el oído siente o presume que todos los caracteres que se desarrollan por resonancia ya preexistían en la fase de mantenimiento. En la primera fase el esfuerzo de atención aumenta el sentido de la duración del fenómeno, ya que la memoria guarda un mayor rastro de él. La segunda parte no exige más que una atención difusa, y la curiosidad se debilita. Ahora el rastro es bastante menos importante. Para corroborar los resultados precedentes nos propusimos escuchar, además de la serie inicial de los 7 sonidos. 1. Su versión ralentizada 2 veces para los 5 primeros. 2. El comienzo de estos sonidos aislados de toda resonancia. El disco de ejemplos sonoros editado gracias a Hermann Scherchen 1 para acompañar nuestro comunicado nos hacía escuchar después de los 5 primeros sonidos ralentizados los comienzos de los mismos sonidos cortados a 250 milisegundos los 4 primeros, a 300 milisegundos el 5, a casi 500 milisegundos el 6 y a 500 y 250 el último. Observamos entonces. 1. Sonidos ralentizados. Al estar el oído más cómodo descifrando sonidos que ya conoce, podrá precisar sus juicios, tanto más cuanto las densidades de información presentan esta vez menos separación entre la fase activa y la fase pasiva. Asistiremos a un fenómeno importante que, una vez más, corresponde a la educación musical del oído y, en el método experimental, a la adaptación del observador de la cosa observada. 2. Sonidos fragmentados.
Resulta interesante señalar que, a pesar de estas importantes mutilaciones, las cabezas cortadas de estos sonidos guardan para el oído características musicales muy parecidas a las de los sonidos originales. En los fragmentos 4, 5 y 6 se percibe claramente que ya no tienen ni prolongación ni resonancia. Sin embargo, al haber sido conservada la fase más típica, el oído toma partido enseguida recordando por sí mismo el efecto de una resonancia que en realidad cuenta muy poco. Recordemos el apoyo y atención que nos prestó constantemente este llorado maestro. Tratado de los objetos musicales 151. Únicamente el sexto y el séptimo han perdido su sentido en 250 milisegundos y les faltan los 500 milisegundos iniciales para conservar su ritmo característico. Vemos hasta qué punto las apreciaciones del oído se dirigen hacia cierta cualidad de los fenómenos que no está forzosamente inscrita en la duración física. El oído despilfarra esta duración a condición de que le quede lo suficiente para permitirle el reconocimiento de los objetos. BI 5. El sonido del revés. La incidencia de las densidades de información sobre la apreciación de las duraciones hace prever que un sonido presentado del derecho y del revés podrá ser apreciado de manera muy distinta en sus dimensiones temporales. En efecto, en el primer caso, después de un comienzo en el que parece haberse suministrado toda la información, el oído desconecta y se aburre, mientras que cuando el mismo sonido comienza por la resonancia, el oído se despierta progresivamente y aguarda el desenlace en una especie de suspense. Los sonidos invertidos presentan dos o tres características notables relativas al hecho de que en ellos no se produce todo de golpe, como en el ataque directo, sino que, en cierta forma, los efectos llegan antes que las causas. Y en consecuencia, 1. La densidad de información está mejor repartida. La atención puede ser mantenida con más facilidad y es progresiva. El objeto se nos presenta bajo su mejor ángulo, desde un punto de vista que nada tiene que ver con el atractivo. 2. La escucha es más abstracta. Los caracteres musicales del sonido, tanto en la fase de resonancia como en la de ataque o mantenimiento, se perciben más claramente, pues la atención se mantiene mejor, ya que la identificación del sonido por su factura se le escapa. Se trata de una especie de travestismo, de un velo acusmático sobre los sonidos. El reverso tiende a enmascarar al anverso. 3. Pero desgraciadamente tales sonidos son insólitos e ilógicos. No solo la causalidad instrumental de los sonidos inversos se escapa al oído, sino que éste reconoce enseguida el procedimiento. Salvo entrenamiento especial, al oído le resulta muy difícil referir tales sonidos a las causalidades que ya conoce, y además se siente molesto y escandalizado por el empleo de sonidos contra natura. BI 6. Simetría y disimetría temporales. Aspectos de la anamorfosis temporal. Esta experiencia atrae nuestra atención sobre tres clases de correlaciones. 152. Pierre Schaeffer. Volvamos a la cuestión anterior sobre la apreciación de las duraciones. ¿Un sonido inverso será más largo o más corto que su original? Lo podremos juzgar sobre tres ejemplos sonoros. En primer lugar escucharemos el sonido 1 de la primera serie y su inverso, después el sonido 2 y su inverso. Los observadores podrán hacer sobre este sonido las mismas constataciones anteriores, ya que, por insólita que sea la escucha, la atención está mejor repartida, y el oído se siente más capaz de elucidar el fenómeno de ataque cuando ocurre al final. Más concretamente, el oído percibe mejor, si no el propio ataque, al menos lo que el ataque enmascaraba cuando iba al principio, es decir, el contenido armónico. En cuanto a la cuestión de saber si el sonido inverso parece más largo o más corto, existen diversas respuestas, muy variadas y a veces contradictorias. Para unos el suspense hace que el tiempo resulte más largo y para otros lo acorta. Lo importante es señalar que el trayecto de la escucha no se efectúa a la misma velocidad ni de la misma forma en el sonido directo que en el sonido inverso. Entendemos por trayecto la conciencia que tenemos al recorrer la duración del sonido de forma característica. El tercer ejemplo sonoro de esta serie es aún más interesante. En versión directa nos hace escuchar de manera distinta dos fases: mantenimiento-resonancia, y en versión inversa el paso de la resonancia al mantenimiento parece continuo. Ya no se distinguen las dos fases. La inversión de los recorridos transforma el objeto compuesto en un objeto mejor fundido. B. Lo continuo y lo discontinuo en un conjunto de objetos por inversión. El fenómeno señalado en el ejemplo anterior aparece especialmente cuando se hace la escucha inversa de los 7 objetos seguidos, ya que las 3 observaciones anteriores actúan aquí sobre el conjunto.
Cualquiera que sea el carácter lamentablemente insólito de los 7 sonidos invertidos, observamos que la atención está más sostenida, y que al no ser cortada por el enmascaramiento de los ataques y el escaso interés de las resonancias se reparte no solo a lo largo de los objetos, sino a lo largo de la serie completa de objetos, y en lugar de una sucesión de 7 objetos discontinuos separados por silencios, ahora escuchamos una secuencia de 7 objetos musicales unidos entre sí. Ya habíamos señalado que la escucha de cada uno de los objetos invertidos era más sutil y abstracta, en cierto sentido, que la de los objetos directos, pero además los contenidos armónicos de los objetos, al ser mejor percibidos, se resaltan recíprocamente. Paralelamente, estos 7 objetos aparecen unidos entre sí y los intermedios no se oyen como silencios, sino como encadenamientos. Investigación de objetos simétricos. Las anteriores experiencias han sido hechas con un material muy disimétrico. Pero si intentamos construir sonidos simétricos en el plano del tratado de los objetos musicales 153 duración musical, no debe sorprendernos tener que buscar esta simetría musical fuera de toda igualdad métrica, teniendo en cuenta los diferentes fenómenos citados en los que intervienen la densidad de información y su repartición, o en otras palabras, el equilibrio entre la causalidad y lo insólito, entre información y redundancia. BI 7. El tiempo de escucha. Reunamos ahora las diversas experiencias que hemos descrito hasta el momento en los títulos anterior y en este para dar una visión general sobre la cuestión de la apreciación de las duraciones. 1. En la experiencia de los umbrales temporales hemos visto que el oído no puede captar con detalle lo que se le ofrece en tiempo tan breve. No percibe más que un fenómeno único. 2. La experiencia de las anamorfosis refuerza la observación anterior de que la atención del oído aparece concentrada en los instantes en que la explicación energética y las variaciones características del objeto se juntan. Sin embargo, hasta ahora hemos escuchado objetos breves o de duración media. Pero ¿no habrá algún momento en que el oído relajado se ponga a escuchar de otra manera, cuando ningún fraccionamiento articule su actividad agradablemente discontinua? Planteada así la cuestión, nos obliga a reordenar lo que ya sabemos en una perspectiva global. Existe una zona temporal media, variable en función de la naturaleza del objeto, en el que éste se deja escuchar de manera óptima y en que la escucha cualificada del músico se despliega aún mejor. El oído es sensible a la forma de conjunto del objeto que percibe en bloque, sin limitarse forzosamente a apreciar su duración, percibiendo además las proporciones internas y los detalles significativos. Por el contrario, los objetos desmedidamente largos, incluso bien formados, no podrán ser ya percibidos en su conjunto por el oído, al que no quedará otro recurso que seguirlos punto por punto a medida que se desarrollen, de la misma forma que un ojo sigue un móvil que se desplaza. O, dicho de otra manera, al igual que una pantalla luminosa aísla una parte de la proyección demasiado grande para el ojo, una especie de pantalla auditiva recorta el sonido en tramos en porciones asimilables. Se observa que la música clásica pone en juego simultáneamente objetos que tienen su marco temporal en el oído, notas que se dibujan claramente como individualidades sonoras determinadas, y objetos largos, sostenidos. Estos sonidos sostenidos evolucionan poco y son seguidos con atención menos precisa, sin apreciar de su pied. Sirven de soporte o encadenamiento a otros objetos formados. A la inversa, encontramos sonidos breves que la anamorfosis temporal, natural en nosotros, localiza desde su comienzo. Estas condiciones, pendientes dinámicas, son retenidas por el oído que desecha el resto. En los sonidos extremadamente breves y puntuales no existe en la percepción una duración apreciable comparada con los objetos largos o incluso breves. En resumen, el tiempo de escucha se presenta bajo 3 aspectos característicos, sin contar el de los umbrales que apenas interesa a la música. El uno consiste en seguir el objeto en su duración, sin perder la percepción del tiempo que pasa como un móvil en movimiento, cuya posición se evalúa en cada instante. El otro consiste en percibir una forma general del objeto en una pantalla temporal de memorización óptima. Y el tercero consiste en fijar esta forma en el instante inicial por una percepción calificada del ataque. Entonces el oído se presenta como un aparato que integra el tiempo de 3 maneras distintas alrededor de esta duración de memorización óptima, que en buena medida depende de la propia forma del objeto, de la naturaleza de la información que aporta y del condicionamiento del oído.
Un espíritu aficionado a los simbolismos o analogías matemáticas podría resumir este triple funcionamiento del oído diciendo que, según el caso, el oído integra la función energética F, T, o bien el recorrido, o no retiene más que sus datos iniciales. La derivada matemática. BI 8. Las duraciones musicales más aclarados ya sobre las relaciones entre el tiempo físico y la duración percibida, examinemos los usos de la música clásica y las posibilidades de la música experimental. Veamos cómo la música tradicional ha podido confundir duración y espaciamiento de los objetos. Y veamos también cómo la música contemporánea no puede hacer otro tanto. Se puede decir que la música tradicional emplea preferentemente unos sonidos bien mantenidos, de dinámica plana o ampliamente perfilada. Dos percusiones nutridas que se esfuerza en equilibrar, progreso del piano, del arpa, etc., utilizando tablas armónicas a fin de aproximar en cierta medida el valor de las pendientes de extinción de las vibraciones. Nos encontramos así en dos casos extremos. Sonidos sostenidos percibidos en cada instante y percusiones referidas a sus comienzos y a sus pendientes. En los sonidos sostenidos, por definición, los valores temporales de mantenimiento pueden alinearse sobre los espacios, dado que el valor de una blanca del violín es el mismo que el del silencio correspondiente. En los sonidos de percusión, si admitimos que las pendientes son relativamente paralelas en tal o cual parte del registro, solo cuentan las variaciones de espacio. Por otra parte, nos habituamos a que los objetos que tienen duraciones que varían de un registro a otro necesitan la utilización de los apagadores para amortiguar las resonancias demasiado largas. De esta forma, con muchos artificios de construcción, se han llegado a adaptar las duraciones psicológicas a un tiempo casi métrico. ¿Qué ocurre en una música generalizada o experimental que se esfuerza en utilizar objetos de forma y evolución muy diferentes? Los tiempos pueden estar enmascarados por las duraciones percibidas que son muy variables, y que no pueden ser compensadas con ningún artificio de construcción ni de ejecución. Grosso modo, los tres tipos de objetos correspondientes a los tres tiempos de escucha del oído, son: A. Sonidos ampliamente evolutivos que precisan del oído una escucha lineal progresando regularmente en el tiempo. B. Sonidos de buena forma, donde intervienen de lleno las oscilaciones de duración de las diversas fases del objeto. Estas relaciones se apoyan de manera especial en la disimetría dinámica de los objetos. C. Sonidos de percusiones breves o de impulsos artificiales, casi puntuales, cuyo insólito carácter marcará el impacto más que la pendiente dinámica. BI 9. Duración e información. Si quisiéramos establecer una medida de la información musical, ¿cómo habría que relacionarla con la percepción de las duraciones? ¿Sería por medio de las variaciones de valor que parecen constituir lo musical de todo arreglo sonoro? ¿O sería por medio de la causalidad, que no es propia de la música, pero determina la apreciación de las duraciones en razón de la vigilancia del oído, siempre ocupado en explicar lo que acaba de escuchar, o en prever lo que va a oír? El ejemplo de los 7 sonidos como una continuidad, nos ha ofrecido una ilustración asombrosa de esta alternativa. No bastaría finalizar este capítulo con la idea de que la duración de los objetos está unida a su forma en una percepción estructurada. Habría que añadir también, que si la escucha ordinaria permanece vigilante en el seno de la composición musical más abstracta, el oído vivirá el tiempo de la obra en términos de suspense o descubrimiento de enigmas o evidencias. El oído nunca presta a los sonidos una atención imparcial, ya que nunca está pasivo, porque toma conocimiento, no de lo que se debe al metro o al segundo, sino de los diversos fenómenos que se le proponen. El fenómeno se desarrolla conforme a lo que su experiencia energética le 156 Pierre Schaeffer libro tercero ha enseñado, y por eso el oído solo se interesa en el prólogo, y esta información domina toda la duración. Si se desarrolla de una forma desconcertante, como es el caso de los sonidos invertidos, sentirá repugnancia por el absurdo. El secreto está entonces en mantener al oído constantemente activo, sin violentarlo, justamente hasta el epílogo. Objetos y estructuras. Noveno. La escucha reducida. Noveno. De la experiencia a la explicación. Del descubrimiento fortuito a la experiencia, de la experiencia a la explicación, hemos seguido el trayecto normal de toda investigación experimental. Como dice Kierkegaard, la reflexión avanza hacia atrás. Y, en nuestro caso, llegados al problema que nos habíamos propuesto resolver, nos damos cuenta que dependía de otro, y así sucesivamente, hasta el infinito. La noción de objeto sonoro, aparentemente simple, nos obliga rápidamente a apelar a la teoría del conocimiento, y a las relaciones del hombre con el mundo.
X2. Trascendencia del objeto. Durante años hemos estado haciendo fenomenología sin saberlo, lo cual, se mire como se mire, vale más que hablar de fenomenología sin practicarla. Pero solo después hemos reconocido la concepción del objeto que postulaba nuestra investigación, sin la heroica exigencia de precisión que Edmund Husserl preconizaba y que estamos lejos de pretender. Resumiremos aquí someramente lo que creemos necesario para situar lo que se entiende, en un sentido restringido, por objeto sonoro. Comencemos por constatar que tanto el lenguaje clásico como el corriente, hacen del objeto un vis a vis del sujeto en general. El objeto de mi preocupación, de mi odio, de mi estudio. En suma, cualquier punto de aplicación en el mundo, de cualquier actividad de la conciencia. Ya no solo en el mundo, puesto que existen también objetos ideales, una proposición lógica, una categoría abstracta, el lenguaje, la propia música, que. 160 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 161. Independientemente de su realización concreta, como ya se indicó en el séptimo 4, solo se presentan como existentes en la conciencia. ¿Cuáles son las características que permiten reconocer en unos y otros la objetividad? Husserl nos informa de modo más bien abrupto. El objeto es el polo de identidad inmanente de las vivencias particulares, y por lo tanto trasciende a la identidad que sobrepasa estas vivencias particulares 1. ¿Qué quiere decir esto? Esas vivencias particulares son las múltiples impresiones visuales, auditivas, táctiles, que se suceden en un flujo incesante, a través de las cuales tiendo hacia un objeto y me dirijo a él, y los diversos modos que utilizo para ello. Percepción, recuerdo, deseo, imaginación, etc. ¿En qué es inmanente el objeto? Porque constituye una unidad intencional que corresponde a actos de síntesis. Hacia él se dirigen esas vivencias múltiples, y alrededor de él se ordenan de tal forma que no puedo darme cuenta de la estructura de mi conciencia más que reconociéndola perpetuamente como conciencia de algo. En este sentido el objeto está contenido en ella. Pero este no es menos trascendente por el hecho de que siga siendo el mismo a través del flujo de impresiones y la diversidad de los modos. El objeto percibido no se confunde de ninguna manera con la percepción que yo tengo de él. Sobre este punto citaremos un pasaje bien conocido: las ideas directrices pour une phenomenologie, ideas directrices para una fenomenología. Partamos de un ejemplo. Veo continuamente esta mesa, le doy la vuelta y cambia como siempre mi posición en el espacio. Constantemente tengo conciencia de la existencia corporal de una sola y misma mesa que en sí misma permanece incambiada. Sin embargo, la percepción de la mesa no deja de cambiar. Es una serie continua de percepciones cambiantes. Cierro los ojos, y por mis otros sentidos no tengo relación con la mesa. Ya no tengo ninguna percepción de ella. Abro los ojos y la percepción reaparece de nuevo. En cuanto a la propia percepción, ella es lo que es arrastrada por el flujo incesante de la conciencia que también fluye sin cesar. El ahora de la percepción no cesa de convertirse en una nueva conciencia que se encadena a la precedente, la conciencia de un acaba de ocurrir. Al tiempo que se alumbra un nuevo ahora. Una sola y misma forma dada corporalmente como idéntica se me revela constantemente de otra manera en los esbozos de formas que siempre son otras. Añadamos finalmente para completar, que el objeto trasciende, no solo los diversos momentos de mi experiencia individual, sino el conjunto de ella, y se coloca en un mundo que yo reconozco como existente para todos. Si me dirijo hacia una montaña, me parece la misma a medida que uno Husserl, lógica formal y lógica trascendental. Me acerco, a través de la multiplicidad de mis puntos de vista, pero también admito que mi compañero que marcha a mi lado se dirige hacia la misma montaña, y, sin embargo, tengo razones para pensar que él tiene una visión diferente de la mía. La conciencia del mundo objetivo pasa por la conciencia del otro como sujeto, la presupone. De la misma forma, la evidencia de una verdad científica supone el reconocimiento de una comunidad científica para la cual es válida.